Martínez de Oz. No, digamos. A ver, hay una categoría de malo. A ver. Sí, malo. No, burro, pero, si querés. bueno, lo tenés que meter ni fu ni fa. Escucha, Porque si no es burro, no es burro. Escúchame, ahí porque la de burro y mandril son bastante parecidas a la de burro, ponele déjalo así, malo. No, ¿ok? déjalo así. Claro, pero no estoy poniendo a nadie en burro. Claro, porque son iguales a la de Mandril. Mick Jagger. No la tenías esa, No la tenías esa. Bueno. Economista. Bueno. Economista, Mick Jagger. Bueno, porque a ir a la escuela austríaca de es economía. austríaco, Mick Jagger, sí, claro. Claro. No la tenía. Sí, claro. Miguel Ancho Bastos. Muy bueno. Muy bueno. También del Instituto Juan de Mariana, ¿no? En España. Paul Krugman. Genio del mal. Muchos genios del mal, loco. Sí. Mucha gente haciéndole daño al mundo. Prat Guy. Mandril. Los mandriles no lo duda, ¿viste? Raúl Previch. Genio del mal. Genio del mal. El creador del Banco Central, ¿no? Toto Caputo. Fuera de serie. es- Es muy bueno. Yayo. Yayo también es economista. Sí, es graduado de la Universidad de Córdoba. Sí, claro. Y además, él trabajaba en el Instituto de Economía y Finanzas de la Universidad de Córdoba. Sí. De hecho, trabajó con un muy amigo mío, Ernesto Resk. Y vos sabés que a mí Yayo me hacía matar de la risa, porque me parecía un fuera de serie. Y yo decía, este humor es espectacular. O sea, digo, yo le calzaba ese humor y claro, después me enteré que era economista y claro, estaba toda la cuestión de los costos-beneficios tan claro. O sea, era maravilloso ese humor. Y muchas veces fui a decodificar. Hay como una suerte de debate que un día hace... Sí, claro, lo vi. Sí. Que es buenísimo, que hace de zurdo y que... Él defiende la economía centralmente planificada. Claro, exacto. Sí, claro. Pero hablaba con propiedad, tenía vocabulario técnico y todo. Sí, o sea, yo lo pondría en un tipo que bueno, porque sabe, no tiene un pelo de boludo, es un tipo muy inteligente. Para mí es mileísta, ¿eh? No quiero igual bueno. que ustedes, por ahí no los quiero comprometer con las opiniones. Bueno, nos quedó Celestino y las tres anclas que son amigos. No, digo, son amigos, ¿no? Digo, o sea, no soy objetivo. Está bien, está perfecto. Bueno, así quedó la tier list de los mejores y peores economistas del Harvard. Vamos a ver si hay que hacer alguna corrección. Pará, andate a eminencias superiores. Ahí quiero que me los ordenes, por favor, si sos tan amable, Javi. Rothbard en primer lugar. Yo creo que por lo menos tenemos que ordenar a Rothbard, Adam Smith, Karl Menger, Hayek y Mises. No, pero es que... ¿O te parecen todos en el mismo nivel? No es que están todos en el mismo nivel. Digo, lo que pasa es que algunos me gustan más y otros me gustan menos. Bueno, si querés lo dejamos ahí. O sea, qué sé yo, digamos... Rothbard me parece deslumbrante, Mises me parece deslumbrante, Hayek me parece deslumbrante. Digo, y aún los que no me gustan, llámese, por ejemplo, Malthus o llámese, digamos, Samuelson, no puedo negar la genialidad de esos tipos. Es decir, ese, digamos de vuelta, a ver, después en la que sigue, ¿quién viene? A ver, Genio del mal. Quedaron Keynes. Son todos zurdos, ¿ves? Stiglitz, Marx, Pareto, Krugman y Prebisch. O sea, ¿ves? Después está muy bueno. Son tipos que han pasado por la función y que han generado cosas o que son grandes divulgadores. Edgar es el autor del milagro económico alemán. O sea, no estamos hablando de un pibe... Sí, pesos pesados. Peso pesado. Bernanke salvó al mundo de la Gran Depresión. Solo es, un tipo que te generó el fundamento de la macro moderna, intertemporal. Schowell es un divulgador de la reputísima madre, es un pensador de aquello. Federico, lo que está haciendo en materia de desregulación es monstruoso. Friedman ha sido un gran divulgador, ha dado una pelea muy importante. Martín Krause es un tipo genial.
que de la Escuela Austríaca de Economía. Él ha escrito muchas cosas con Alberto. Es un docente de la reputísima madre. Escuchás una conferencia. Sí, claro. Y además yo lo escucho mucho a Krause en YouTube. Tienen varias clases subidas. Y cuando me pongo a escucharlo, digo, lo que es el capitalismo, ¿no? Porque yo estoy escuchando gratis una clase de este tipo que es un conocimiento invaluable. Es increíble. Después, el profe de Pablo, bueno, digamos, es impresionante, digamos, con solo mirar la cantidad de biografías que escribió, te das cuenta, el tipo tiene un saber enciclopédico digamos, es impresionante. Bueno, el caso de Jesús Huerta de Soto, digo, lo tenés que leer para entender la magnitud del conocimiento que tiene. Es impresionante el profe. No, no hay forma de describir la cantidad de conocimiento que tiene. Digamos, es impresionante, es imponente, es igual que Ancho Basto, es imponente. Y después Toto, digo, escúchame, es el autor del Milagro Argentino, o sea, digo, de vuelta, una cosa maravillosa. Después, bueno, la verdad que así. Toto, o sea, ya sé que es mi jefe. Yayo quedó al lado de David Ricardo. Pero Toto lo he visto hacer cosas. Pero David Ricardo metió en el medio el quilombo de la distribución, digamos, es un tipo, digamos, que... Yo pensé que lo ibas a poner más abajo a Ricardo, pero bueno. No. Creo que priorizó las contribuciones antes que el sentimiento que le genera a él mismo, ¿no? Por supuesto. Si querés, digo, por sentimiento te empiezo a tachar un montón. ¿Querés divertirte con eso? Pues querés divertirte con eso, lo hago, no tengo problema. Digamos, si total tengo un montón de enemigos, tener más sería. O sea, si querés que le ponga la parte personal, te puedes hacer una fiesta. Así que bueno, después está la categoría ni fu ni fa. A ver, bajar ni fu ni fa. Kachanowski. Pero son personas que yo no diría que no saben. No, claro, eso quedó clarísimo. Yo no diría que no saben. Quedó clarísimo. Y después los mandriles, ¿no? Vamos a los mandriles. Bueno, estos los dijiste sin dudarlo, pero ni un segundo a todos. Sí, digamos, estos son muy troncos y algunos son muy malas personas. Ok. Me dicen ahí en el chat que faltó Chousa. Bueno, también estaría como mandril. No sé si ustedes quieren comentar algo de las tres sacras acá. No, mucho no nos deja Toto, pero si sube el dólar, se protesta, si baja, protesta, si está igual, también. Protesta. O sea, y se viene el 2001. Claro, es la definición de Mandri. Estuvo divertido esto. ¿Te gustó? Sí. Espectacular. ¿No querés nombrar alguno más así al aire? A ver, Cavallo. Te tiro una medio difícil. No es difícil. No, como ministro... Es el segundo mejor ministro de Economía de la historia argentina. El primero es Toto. Ahora, lo pones en muy bueno. Sí, a ver, subí. No sé si tenemos la figurita. No, dije, sí, lo pondría muy bueno. Sí, lo pondría muy bueno. Muy bueno, perfecto. No, y faltó Broda, que seguramente... Broda lo pondría en bueno. Perfecto. Me perdí con Mick Jagger, dicen ahí. No, lo pusimos a Mick Jagger, muchachos, porque es economista. Es economista y además es austríaco. Sí, claro. ¿Quién más? Dale, tirá más. Dalpifieto de Mandril. Sí. Dalpifieto. ¿Quién más? ¿Quién más? Dale. Tiren, muchachos. No, sí. Estoy pensando, ¿no? Dale, así me divierto un rato. Moreno. Muy buena. Esa es una buena... Muy buena. Moreno entra en la categoría ni fu ni fa, porque el tipo, digamos, no es que no sabe, o sea, sabe de una cosa de la que yo, digamos, considero que es aberrante. Para mí podría ser genio del mal. Pasa que fue secretario nomás. Si hubiese sido ministro, ¿sabe qué? Sí, pero... Era un Bell Herbert. No, pero tiene mucho menos conocimiento que Helbar. Puede ser. Redrado. Bueno. Bien.
Duhovne, Ni fu ni fa. ni fu ni fa. El profe Arriazu. Arriazo es bueno. Profe Arriazu, ¿sabes? De qué? Guidotti. No pusimos también Claro, Guidotti. Tal cual. Guidotti es muy bueno. Profe Expert. Sí. El profe Pérez es muy bueno. Bien. ¿Alguno más que se les ocurra a ustedes, muchachos? Otro economista argentino, extranjero. Ahí ponen Sí. Guillermo Nielsen. Guillermo Nielsen. Bueno. Digo, hizo la reestructuración De la deuda, ¿no? La deuda más grande de la historia en el momento que la hizo. Después le ganó la de Grecia, pero te la regalo. Bueno, acá ¿Qué? el A ver. futuro legislador. Somos contra crack. Somos amigos también. Digo, no me pongan amigos porque ese es... Claro, sí. Bueno, falta... Sí, ahí están nombrando a varios mandriles. Debe haber un montón que no nombramos. Mike, bueno, Mike son Ollama. amigos, son amigos tuyos. Que también son amigos, o sea, entonces... Este lo digo yo, no, si querés, porque por ahí es amigo tuyo, Rami Castinelli, que para mí está en un es nivel un buen muy, economista, muy está en alto. un muy buen nivel en este momento. Es un buen economista, sí. Y está muy afilado en este momento, está muy accurate también. Bueno, está Juani Fernández, que también es... Es muy analista divertido, un tipo romano. muy inteligente, Juan y Fernández. Para mí, Juani es muy inteligente. Es tal muy cual. inteligente, tipo muy inteligente. A ver, Tina. Candidato a legislador también, ¿no? Ah, Claro. Está en- por eso, está en la bueno, ves. lista conmigo. Sí, pero es un crack. Un genio. Para mí es muy Y un inteligente. gran divulgador también. Gran divulgador. Gran divulgador. Gran divulgador. ¿Quién más? La dupla Kidland-Prescott. Kidland y Prescott entran, no son eminencias, pero Muy están bueno. en el renglón que le sigue, muy bueno. Bueno, faltó Caldor, Pacinetti. Ahí me dicen en el chat, Juan, Los post keynesianos, la concha. no te Qué pusieron hincha ninguno. huevo, no. Juan Martín Rayo. Juan Ramón es un Juan Ramón. es un buen economista, sí, es bueno Juan Ramón. Carlos Rodríguez. Es un buen economista también. Es mucho menos de lo que creía, pero digamos, pero es un buen economista. Bueno, Roque Fernández. Sí, Roque Fernández. También un buen economista. Sucho Vicky. Un gran divulgador. Gran divulgador, sí. Gran Coincido. divulgador, gran divulgador. Massa. Massa no es economista, ¿no? No, es abogado. Ah. No sé, creo que compró el título o algo así. Massa, digamos, un mandril. Y la verdad que emitir 13 puntos. López pero Murphy. López Murphy. Bueno. Digo, como verán, puedo aislar, digamos, mis Sí, mis claro, sí. cuestiones No, personales de- Eso fue impresionante porque separó, digamos, eso se llama literalmente honestidad intelectual, muchachos. Totalmente. Claro. Es eso. Es eso. Es espectacular eso. Bueno, no sé si se les ocurre alguno Hernán más. González. ¿Cuánto vamos de programa? ¿Quién? Hernán González. Herman González. Herman González, lo que pasa es que también, digamos, es el que le hizo el trabajo sucio a Cavallo, ¿no? Entra en una suerte de lo mismo de Celestino. Coso, de Celestino Rodrigo, es alguien que fue a hacer el trabajo sucio. Digamos, en esa categoría también te entra, por ejemplo, un tipo como Remes Lenikov, son los tipos que fueron e hicieron el trabajo sucio, esos tipos, che, eso, pará, hay que... La Baña. Roberto, ¿no? Roberto. Digo, para no... No, a mí, digamos, o sea, me parece que lo que hizo es bueno, digamos, o sea, el tipo... Pero también, viste, le hicieron el trabajo Tenía sucio ya antes. hecho el trabajo sucio. Digo, ¿me entendés? A él el trabajo sucio se lo hizo Remelenikov, digamos, a... ¿Me entendés? Le hizo el trabajo sucio a Cavallo Herman González... Sí, Pero ves ahí... En dinámica yo no sé si no deterioró un poco los fundamentos, Roberto. Por ahí estaba aguantando la presión política, pero bueno, no sé. ¿Sabes lo que debe ser tener del otro lado Sí. a la bestia? Sí, por eso. Es difícil. Lo mismo le pasó a Redrado. ¿Quién más? Gaby Rubinstein. Mandril. Derecho. Mandril, sí, así. ¿Quién más? Dale, con esta parte Bueno, de la están tirando un montón ahí en el chat. Hazlitt. No, ese es genial, es muy bueno. Eminencia. Eminencia. No, muy bueno. Muy bueno, no Muy llega bueno, eminencia. no es eminencia. Mejor divulgador decís que
Divulgador no, es un divulgador de la reputísima madre. Sí, muy claro. bueno. No, sí. No, pero pará. De hecho, yo me acuerdo Pará, que pará. vos- sí, Porque la economía en una elección es una obra maestra. sí. Pero tiene el libro donde hace mierda la teoría general, que ese se llama Los errores de la nueva economía. Sí. Después tiene uno sobre inflación, que es algo así como lo que necesitas saber de inflación, que es otra obra de arte. Hay uno que es La conquista de la pobreza, que es otro librazo. Después hay un libro de Hazlitt que a mí me encantó, que es Los fundamentos de la moral. También otro librazo. Y después tiene una novela, que es lo único que no leí de Hazlitt. De las obras de Hazlitt, lo único que no leí fue la novela. Pero después... Yo me acuerdo que vos, en tu etapa como divulgador, cuando andabas por todos los medios, yo te miraba desde las guardias de la ciudad de Fernández, Santiago del Estero, cuando no había pacientes. Vos decías que para todo aquel que se quisiera, digamos, introducir de manera no mandril, digamos, en la economía... Todo lo que leas de Hazlitt es bueno. Hazlitt, Es muy economía bueno. Todo en es una muy lección, bueno. Sí. No. Y si lees los fundamentos de la moral, te cae de culo. No, no, es un autor, digamos. El de la teoría de stagflation, no me sale el nombre, norteamericano, que debate con Bernanke, que es de la teoría de Global Saving Good, actual. Sí, digo, de Yo esa tengo época otro, los Larry que... Summers. Es Larry Summers. Ah, ¿es ese? Sí, Ah. justo. No me sale el digamos, nombre. bueno, pero ves, Larry Summers es otro tipo que es un genio, pero digo, keynesiano, genio del mal. Exacto. Claro. Pero, por ejemplo, en la época... Todesca, pregúntenle en el chat. Perdón, Javi. Ni fu ni fa. Ok. ¿Cecilia Todesca? No, esa Mandril. No, creí que Cecilia estábamos Todesca. hablando del papá. Claro. No, creo que preguntaban de Cecilia. No, Cecilia Mandril. No, pero en la época que se discutía, digamos, todo el tema Los desequilibrios globales. de los desequilibrios globales y todo, todavía estaba Greenspan y Bernanke era parte del FOMC. Había uno que se llamaba Donald Cohn. Sí. Leer a ese tipo era maravilloso. Ese tipo, ese tipo era... Las conferencias de ese tipo eran ese El de la Fed era uno de la Fed. era uno de la Fed, pero ese sabía una troja y además sabía en la trinchera. Ese tipo, yo lo que he aprendido de teoría monetaria aplicada de Donald Cohn, eso nunca, eso era un placer. Leer las conferencias de ese tipo era de otro planeta. Te tiro Paul- uno que creo que te va a gustar. Israel Kirchner. Está arriba de todos también. Eminencia. Sí, también eminencia. Israel Kirchner es eminencia. Uno que Pregunta. Irving Fisher. Aaron Director. Mira, Aaron Director era el director del Departamento de Economía de Chicago. De hecho, la hermana, Rose Director, fue la esposa de Milton. de Milton Friedman. Y la verdad que lo que generó, digamos, o sea, entre él y después Stigler, digamos, generaron toda esa Chicago que generó los premios Nobel, todo eso. Con lo cual, digamos, sí, lo pondría en bueno. Ok. Irving Fisher. ¿Qué pasó? Un economista se me ocurre. ¿Tetaz? Mandril. está Fisher, No, Irving Fisher, categoría de muy bueno. Paul Volcker. Paul Volcker también, entre muy bueno, sí, digamos, había que tener pelota para estabilizar como lo hizo él en la época, digamos. Para mí también pasó algo parecido a ¿cómo se llama? A Bernanke, ¿no? A Bernanke. Sí. Pero bueno, la situación inversa. Patinkin. Patinkin muy bueno. Von Baberg. También ese, Eminencia. también en la estratosfera. Faltaron varias evidencias, sí, claro. Sí, sí. Lorenzino me pasan por cucaracha. Mandril. ¿Sabes cuál es Lorenzino? Sí, me quiero ir. Sí, el pelotudo, sí. me quiero ir. Mankiw. Costo menú. Mankiw es... sí, pero además es un gran divulgador, Mankiw. Mankiw, yo lo pondría en la categoría de bueno. El libro de macro de Mankiw, por ejemplo, es muy bueno para la divulgación.
Akerlof también, digo, tipo que digamos, me encanta Akerlof, pero digo, tiene una contribución, ¿no? Claro. Digo, pero bueno, eso es los modelos de selección adversa, ¿no? Digo, el market for lemons, o sea, vamos. Con lo cual, digamos, muy bueno. Te tiro 2 más, que creo que te van a gustar. Gary Becker. Mente superior también arriba. Eminencia. Eminencia. Por el delito, ¿no? No, mira, a ver. Pero gana el Nobel por... No. Sí, a ver. Gary Becker es uno de los tipos que gana el premio Nobel por la mayor cantidad de campos creados en la economía. A la mierda. A ver, la tesis doctoral bueno, digo, Gary Becker es como mi debilidad, o sea que... Gary Becker gana el premio Nobel de Economía y las contribuciones, su tesis doctoral, que es la que tiene que ver con la economía de la discriminación. Sí. Y es el primer campo que él crea. Después, cuando el fallido, digamos, desempeño del modelo de Solow, George Stigler, digamos, propone que se incorpore el capital humano para explicar el crecimiento. Y ahí aparece en la micro Gary Becker con el capital humano, con lo cual ahí desarrolla otro campo de la economía, y Hirofumi Usawa desarrolla, digamos, la macro, digamos, o sea, el modelo de crecimiento bisectorial. Digo, que después, digamos, que es el tutor de tesis de Miguel Sidrauski, ahí puede poner otra mente superior, Miguel Sidrauski. El nivel del presidente que tenemos, loco. Bueno, por algo así quedó, ¿cómo se llama? Sargent. Entonces, después de eso, esa es la otra contribución de Gary Becker. Después desarrolla Crimen y Castigo. Él estaba viviendo en New York y habían aparecido todas estas ideas progre a la gran Zaffaroni. Sí, claro. Digo, o sea, Zaffaroni no inventó nada. Digo, lo que se va a aplicar en Nueva York y convirtió a la ciudad en la peor del mundo. Digamos, el artículo se llama Crimen y Castigo y ahí nace Law and Economics. Claro. Que ahí tenés la película de Cobra, ¿te acordás cómo Cobra, empieza? exactamente. Cobra, digamos, arranca con las estadísticas criminológicas de Nueva New York. Sí. Después, otro campo que él crea es el tratado sobre la familia. O sea, el análisis económico de la familia, la demanda de hijos, los emparejamientos óptimos, digamos, una cosa también fuera de serie. El capítulo 5 de ese libro, la demanda de hijos, es una cosa, pero... impresionante. Hay un libro que se llama The Economic Approach to Human Behavior. Y entonces ahí, por ejemplo, él desarrolla la teoría del matrimonio, es un compendio de artículos. Y después cuando él murió, hicieron como una suerte de legado, e hicieron una versión grande, que son dos tomos con... Ahora, después gana el Nobel y ahí ya tenía 4 contribuciones, pero él siguió haciendo contribuciones. Él desarrolla el Social Economics. Social Economics es bárbaro, el primer artículo es buenísimo. Dice, bueno, mire, suponga lo siguiente, este gobierno está haciendo todo lo que me gusta, pero son demócratas. No, entonces no me gusta, porque son demócratas. Me gustaría que esto lo estuviera haciendo un republicano. Él, confeso, republicano. Entonces, Gary Becker es, digamos... leer Gary Becker es una cosa, digamos, de otra dimensión, Nash. Nash, también una mente superior. John Nash. Sí. ¿El de la película? Sí, pero es matemático. Sí, claro. Sí. La película Una mente brillante. Igual, digamos, de vuelta, Hollywood. Ah, ok, te entiendo. Olivier Blanchard. Bueno. Minsky. Me encanta cómo los tiene. No, muy bueno, no, digo, o si vos querés, genio además. No, pero digo, el tipo, no, esa cabeza, es como Mishkin es otra Keynes, cabeza. ¿no? Como una onda. Sí, más pero a lo digo, todo financiero. el tema de las burbujas, ese crisis, pánico y. Sí, y manía. Manía, crisis y pánico, algo así. Digo, no, ese es. Piketty. No, ese es un genio del mal también. Sí. No, pero no es Kindleberger, digo. Sí, Kindleberger es el de ahí, manía. digamos, Sí. claro, No, Mishkin es otro. yo te decía otro. No, pero yo me mezclé sí, las ese- contribuciones. el de Pero Mishkin Kindleberger. también, digamos. Minsky, No, muy bueno. y de crecimiento, bueno, Romer también. Romer, digamos, muy bueno a mente superior, porque digo, es el que. Estamos hablando de Paul Romer, Sí. no de David Romer. Paul Romer. Hay 3, ¿no?
Sí, está Paul Romer, Y hay una chica, una mujer. ¿no? Cristina Romer. Sí. David Romer y Cristina Romer. Digo, los últimos dos son dos keynesianos. Es el hombre que más sabe de economía de la Argentina. Es impresionante. Sí, sí. Perdón, Javi, perdón que te... Ramsey. Bastiat. Ramsey es un caso. Ramsey Méndez Superior también. Es otro economista que murió a los 28 años. Sí. Digamos, era parte del grupo de los 12 apóstoles de Cambridge. Digamos, ¿Quiénes eran los 12 apóstoles? O no, sea, eran 12 ¿qué era, digamos, el concepto ese? Era un grupo de 12 tipos hiper brillantes que odiaban, digamos, la cultura victoriana y, bueno, y tenían un montón de costumbres muy laxas. Ok. Digamos, tenían mucho vínculo con Keynes. Ok. Hicks. Pará. No, Ramsey tiene dos Keynes tiene cosas oscuras, ¿eh? Sí. tremendamente oscuro era Keynes. Sí. Digamos, un tipo muy complicado. Sí. Muy complicado. Muy. Digo, era antisemita, digo, porque además era pro-Hitler. Un pibe muy complicado. Keynes era de lo peor. Pero eso no quiere decir que la cabeza no le funcionara de una manera increíble. Y era un gran seductor. Digo, lo cuenta Lionel Robbins. Digo, Lionel Robbins era su enemigo. Digo, cuando va, lo conoce, le habla. Claro. El tipo te hablaba y digo, Por eso le vendió al político. Claro. Sí, digo, por eso. Pero al margen de eso, Ramsey tiene dos contribuciones. Tiene una que tiene que ver con el tema de las elasticidades cruzadas, y eso se usa mucho en regulación. Y después tiene otro sobre Crecimiento, ¿no? ahorro óptimo. Claro. Ahí hay un quilombo grande porque el tipo consideraba inmoral que vos en el modelo intertemporal. ¿Cuál es el problema cuando vos resolvés un ejercicio de optimización dinámica? Como a veces el ejercicio va de cero a infinito. Cuando te aparece la integral entre cero e infinito es una suma infinita. Sí. El problema es que cómo maximizás algo que suma infinito. Digo, que suma infinitas cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se resuelve el problema de la suma infinita? Ese problema lo resuelve un matemático que es el que tiene más teoremas de la matemática, Ya te lo busco. No, pará. Estaba en Viena, en Basilea, que estaban los Bernoulli, que eran 7, y lo mandan a... Sí, nos contaste la otra vez. A Rusia, a Moscú. Sí, la lo última mandan. charla. De tipo, digamos, estaba chupando vodka, y entonces dicen, bueno, a ver, ¿cómo puede ser que yo, digamos, tome infinitas medidas y eso sea un número finito? Entonces descubre que media de la primera, la mitad de la anterior, la ¿no? segunda, la mitad de la primera, la tercera, y entonces ese número tiende a 0 y vos podés sumar a infinito. Euler, ¿no era? Ah, Euler. Euler, Sí. Thomas Euler. Exactamente. Ese también, o sea, también un genio total, que es el que... Entonces, cuando vos armás el modelo de Ramsey, por ejemplo, vos tenés que la utilidad decrece por el efecto de que crece la población y te decrece por la tasa de descuento de la tasa de preferencia intertemporal. Entonces vos te encontrás que, digamos, los pibes, cuando te plantea el ejercicio, te plantea que la tasa de preferencia intertemporal, digamos, tiene que ser mayor que la población. Y el flaco dice las pelotas. Digamos, o sea, ¿quién carajo sos para valorar más el consumo de los tipos de hoy que lo de mañana? ¿Quién sos vos para determinar eso? Encagarte de los que vienen atrás. O sea, el tipo tenía un problema, había una cuestión moral, entonces cómo tiene que resolver eso. Pero así también tipos geniales, tenés a uno que se llamaba Abraham Wall. Sí. Abraham Wall es el inventor del equilibrio general moderno, por decirlo de alguna manera. Había un banquero suizo que estaba, digamos, Salzer, algo así, no me acuerdo bien cómo se llamaba, estaba interesado en resolver los problemas de equilibrio general. Vos en equilibrio general tenés que resolver si el equilibrio existe, es único y es estable. Entonces estaban con todo el quilombo de la existencia.
Hasta ese momento, digamos, vos venías de Walras, se contaba la cantidad de ecuaciones, la cantidad de incógnitas, digamos, o sea, entonces sabías que n menos un mercado, entonces tenías que tirar una ecuación a la mierda, entonces el sistema se resolvía en precio relativo y tenías que chequear si el determinante de esa poronga, digamos, de las derivadas, digamos, ese era distinto de cero para poder resolverlo. O el determinante del sistema de ecuaciones distinto de cero para que vos lo pudieras resolver. Y todo eso... De ahí viene el sistema, la matriz sea no singular. ¿Qué es una singularidad? Por ejemplo, la singularidad matemática es dividir por cero. No sabes cuánto te da. Exacto. Ahí me estuviste escuchando. La singularidad Javi, te física. escucho desde 2015, la singularidad física son los agujeros negros. Exacto. Digo, cosas así. Que no es que no se pueda dividir. Sino que no sabés. Exacto. Claro. Ese es el problema. No sabés qué hay detrás del horizonte de Por sucesos. eso, digamos, vos necesitás que, por ejemplo, cuando invertís una matriz, premultiplicás por la inversa. Pero para que sea inversa, el determinante tiene que ser distinto de cero. O sea, digo, porque es como que quisieras dividir por cero. Claro. Digo, la división en estricto rigor no existe. Existe la premultiplicación por el inverso. Ahí ya me mataste. Claro, vos no dividís por 5, premultiplicás por un quinto. Listo. Ahí te Lo que pasa es que cuando son números te da lo mismo, pero cuando son matrices no te da lo mismo. Exacto. Digamos, el caso de un solo número es un caso especial de algo más general. Entonces, ¿qué era lo que pasa? Abraham Gold se pone a trabajar en el problema de la existencia, porque era bastante choto lo de Walras. También igual, otra mente superior, ¿no? O sea, a la altura de Menger, digamos, o sea. Sí. Pero, Perdón, ¿problema de la existencia de qué? del equilibrio. Ah, de del que existe un equilibrio, vector sí. de Bien, precio bien, que bien, te bien. deja todos los mercados en equilibrio está. simultáneamente. Perfecto. Ese es el problema de existencia. Entonces, Abraham Gold, digamos, era un joven matemático, le cobra unos mangos al banquero suizo le resuelve el problema y dice, pará, voy a escribir yo. Y el flaco hace una demo, pero por eso este tipo es genial, es el tipo que hace la primera demostración seria de existencia de equilibrio general. O sea, bueno, se llama Abraham, ¿no? O sea, Abraham. O sea, mirá El que... primero. El primero. Sí. ¿No? Digo, el primero, ahora, mirá qué interesante. Pues el flaco hace la demostración de la existencia a inicios del siglo XX. Pero los teoremas de punto fijo, el de Brouwer es del 56, el del Kakutani es del 57. Y el flaco hizo la demostración de la existencia sin tener los teoremas de punto fijo. Ese pibe era de otra... Ese también, si pudiéramos, lo pondría... Inteligencia superior. Claro, inteligencia superior. Porque, qué sé yo, después vino, digo, ya existiendo los teoremas, digamos, apareció Leonel Mackenzie, existía la tecnología. Ya tenías el diario del lunes. Y tenías... Bueno, pero qué es interesante, ¿cuál es el problema del modelo de Mackenzie? Que podía tener precios negativos. Entonces después se hizo toda una serie de supuestos para que no se dieran los precios negativos. ¿Y qué es lo que pasó durante la pandemia? Hubo precios negativos. El precio del barril, por ejemplo. Lo refutó la ley de la gravedad. No, lo validó al tipo que todo el mundo lo cascoteó porque, qué pelotudo, tiene la posibilidad de que haya precios negativos. O sea, le validaron, claro, la teoría de que... Claro. Listo, ya entendí. Uy, tengo uno Me bueno. pasé de Mandril sin A querer. ver, Vixel. No, Vixel también, otra mente superior. No, Vixel, otra mente superior. El primer economista argentino, ¿quién es, supuestamente? El primer economista argentino, el primer graduado de economista es Héctor Diegues. Bueno, el que... en la UBA. En realidad el que se lo atribuye es a Manuel Belgrano. ¿Sabe Por eso dónde- el 21 de septiembre es el Día del Economista. ¿Sabe Acá en dónde estudió Belgrano? ¿En dónde? En Salamanca, o sea, era liberal, era discípulo de los escolásticos. Mirá vos. Anda a buscar la lángula ahora. Me venís a bardear con... ¡Chao! Yo no te barré. Diego Vázquez. Sí. Higgs. Mira, Escúchame, Bastiat. podemos quedar- nos podemos quedar toda la noche, superior. Ok. Higgs, digamos, también es muy bueno. Higgs, él estudiaba, digamos, él era de la London School of Economics. Digo, y... Escuela de Marshall o...
No, Marshall era Cambridge. Cambridge, exacto. No, digamos, en esa época, digamos, en la London School of Economics estaba Hayek. Y había toda una serie de discípulos, o sea, y cuando viene el keynesianismo, y cuando aparece la teoría general, Hicks escribe... Claro, la síntesis neoclásica, No. ¿No la hace él? Escribe, el artículo, digamos, que da lugar al ISLM, a lo que después llamamos ISLM. Bueno, ahora no me sale el nombre del artículo, que es el clásico de Hicks. Pero Hicks, por ejemplo, en la época que no había manuales de microeconomía, estudiabas con Valor y Capital de Hicks, claro, que es un librazo que tiene algunos problemas en cuanto, digamos, digamos, en el diseño, pero... titulado Mr. Keynes and the Classics. Keynes and the Classic. Keynes and the Classic. Mira lo que es Grok. Gracias, Elon Musk. Keynes and the Classic. Ahí está. Una interpretación sugerida. Sí. Ahí está. Y digamos, y el trabajo de Hicks junto con el de Hansen, digamos, que es cuando ahí viene Hansen dando clases en Harvard y ahí te viene toda la oleada keynesiana. Pero tiene un libro, por ejemplo, maravilloso que se llama Capital y Tiempo. Tiene cada libro, o sea, Hicks, muy bueno. O sea, casi te diría mente superior, a nivel Samuelson. Perfecto. ¿Quién más? Marshall. Javier. Marshall, digamos, el campeón del equilibrio parcial. Te pregunta Elías por Oded Gaylor. Oded Gaylor me encanta, es el que... Me llevé la sorpresa grata de que me sigue en Twitter, no lo podía creer yo. Oded Gaylor hizo él, digamos, escribió un artículo que se llama La teoría unificada del crecimiento. Él desarrolla un modelo, digamos, con capital humano, con punto de quiebre en 1.000 millones de seres humanos. Y entonces, antes de 1.000 millones, vos tenés el equilibrio malthusiano, o sea que el PBI lo tenés planchado, y a partir de 1.000 millones entra en crecimiento endógeno y se espiraliza. Después, eso él además lo hizo un libro, y ahora hizo una versión de divulgación que, ¿cómo se llama? El viaje de la humanidad, algo así. Está ahora, el de Oded Gaylor. Sí, ya te digo. Digamos que es de divulgación, o sea, es esto versión... no economistas. El viaje de la humanidad, algo así. Ahí lo buscamos. Pone Oded Gaylor. Sí está, digamos, disponible. Ese. Y el viaje de la humanidad, acerté. El viaje de la humanidad, sí, señor. ¿Quién más? Gibbons. William Stalem Gibbons. Digamos, bueno, es uno de los, digamos, o sea... digamos, de los creadores de la utilidad subjetiva, ¿no? Digamos, o sea, pero no lo pondría al nivel ni de Menger ni de Balra. Perdón, te hago un paréntesis. Me pareció, a mí me sucedió lo mismo que a Javo el otro día, pero exactamente al revés. Me leí un libro que se llama El Satán de los Esteros, una crónica verídica, digamos, pero súper oscura, de un tipo que se llama Leonardo Gentile. Y cuando fui a Twitter a felicitarlo por el libro que había escrito, me tenía bloqueado. No solo que no me seguía, sino que me tenía bloqueado. No, a mí eso fue tremendo. Digamos, de que Gaylor me siguiera, yo no podía creer. Yo te pregunté por Bastiat. Bastiat me es superior. De hecho, el libro de Hazlitt, La economía en una lección, está inspirado en Bastiat. Que era lo que se ve y lo que no se ve. Claro, y es las ventanas rotas. El principio de las ventanas rotas es una maravilla. En el libro de Hazlitt, el principio de las ventanas rotas el título se llama Los beneficios de la destrucción. Y ahí rompe todo a los keynesianos. Esta pelotudez de que la guerra, sí, claro. Alemania lo sacó de la depresión. Leandro Santoro defendía eso, me acuerdo también. Sí, le dije, bueno, entonces, digamos, si la guerra es buena, entonces vivamos en guerra, estamos fenómenos. Bueno, toma para divertirte. Se va el PBI a las nubes. Con ese mandril con el que tenés que lidiar. Claro. Hablando de destrucción, Schumpeter. También, mente superior. Mente superior. Destrucción creativa es
Es una de las... Bueno, de hecho, el concepto de eficiencia dinámica de Huerta de Soto combina, digamos, en términos de proactivos, digamos, la destrucción creativa de Schumpeter, y en términos reactivos, digamos, a North sobre el marco institucional para dar respuesta a eso. Digo, y tener rendimientos crecientes, ¿no? Ahí no, digamos, la destrucción creativa te genera rendimientos crecientes porque es como que vos todo el tiempo estás como creando un nuevo monopolio. Eso va a ser un tema que se va a venir, ¿no? Porque con la apertura comercial. Schumpeter es el responsable de que en Estados Unidos no haya más notas y haya letras. Porque a las chicas que se sentaban adelante le ponía todo 10 si venían ligeras de ropa. Mirá. Tremendo degenerado. No, pero ese va a ser un tema bastante candente porque van a decir que, bueno, que con la apertura comercial y el tipo de cambio apreciado... Bueno, ahí lo que tenés en la economía en una elección se llama la salvación de la industria X. Qué mimo este programa para todos los pibes que lo siguen a Javier desde 2015, 2016 y se criaron escuchando todos estos autores, ¿no? Creo que hace mucho que no te preguntaban por esto. Me tiran ahí en el chat Ayn Rand. A ver, yo no estoy en condiciones de dar una respuesta sobre Ayn Rand. Sí. Primero porque es en el campo de la filosofía. Sí. Y no es mi campo, no soy idóneo en eso. Después, qué sé yo. Por ejemplo, empecé a leer La Rebelión de Atlas. Bueno, yo ya sabía de qué iba todo, entonces no la pude terminar. Es un mamotreto así. Y además yo no estoy acostumbrado, tenía esto de que escribía en formato de novela. Claro. Pero claramente es una mente superior, que yo no la pueda acceder, Yo sí, yo accedo a las versiones de caricatura, porque no es lo mío. Claro. Pero, es una mente superior, claramente. El economista del apellido más difícil. Sueco. Lee Honjofud. No, muy bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Es un keynesiano. No, pero tiene algunas cosas que son... por ejemplo, la hipótesis del corredor es una cosa... la hipótesis del corredor es genial. Es un desequilibrista, ¿no? Está en el marco... Sí, es un vixeliano de del desequilibrio. De economía del desequilibrio. Con lo cual aprendés un montón. Distinto. Pero la hipótesis del corredor es una cosa... Yo hay cosas que no adhiero. La Vixel Connection me parece un recontra artículo. Pero... Para mí lo que dice la teoría Z es una pelotudez, pero para mí no hay una conexión entre el Treatise on Money y la teoría general y no es cierto. Son dos cosas distintas. Los marcos analíticos son distintos, pero no, es un autor... Yo aprendí un montón leyéndole Honjofud. Vía Heyman lo conocí. ¿A qué hora empezamos, muchachos? Heyman le hizo Me dicen que estamos cerquita de récord mundial, ¿puede ser? Pues entonces sigamos hablando de economistas. Y bueno, sí. Harrod, ya estamos ahí. Mirá, ¿cuánto falta? Harrod, a ver, el tema es el siguiente. Es como un keynesiano llevado al crecimiento, ¿no? No, sí, claro, pero esto es muy importante. Porque hablan de Harrod y Domar. Y en realidad escribieron con bastante distancia entre unos y otros, y lo que apuntaba explicar Harrod no es lo que quería hacer Domar. O sea, los modelos son muy parecidos, pero Harrod básicamente, ¿qué era lo que, vos pensás? Bueno, primero, además fue biógrafo de Keynes. Harrod. Exacto. O sea, Roy Harrod fue biógrafo de Keynes. Y él viene de la Gran Depresión. O sea, el tipo que vivió la Gran Depresión. Entonces él genera un modelo
que Joan Robinson, en el equilibrio se llamaba la era dorada. Entonces, el primer modelo, los problemas que tenía el modelo de Harrod era que todos los elementos, la relación capital-trabajo, porque trabajaba con una función de producción de proporciones fijas, con lo cual era fija. La tasa de ahorro, digamos, bien keynesiana, era la propensión marginal a ahorrar, o sea, la diferencia con uno menos la propensión marginal a consumir, también estaba fija. Y lo que era la tasa de crecimiento de la población estaba fija. Entonces, cuando determinas el equilibrio, que intervienen esas tres variables, digo, lo que dice Joan Robinson, de puro pedo, casas ahí, porque digo, básicamente, todos esos parámetros son exógenos, por lo tanto, digamos, vos de puro pedo entrás a ese sendero que se llama, digamos... el de navaja era que... No, eso es Domar. Ese es Domar. El filo de la navaja es Domar. Pero por eso, digamos, no te pongas ansioso. Entonces, el primer problema de Harrod era que todos esos parámetros eran exógenos y de puro pedo estabas en el equilibrio. Y el segundo problema de Harrod era que si vos te desviabas de esa era dorada, todo se iba a la mierda. O te ibas a un equilibrio de desempleo masivo o te ibas a un equilibrio inflacionario. Claro. Bueno, digamos, a esa gente, digamos, lo que le aterraba era replicar lo que pasó en la Gran Depresión. Exacto. Es decir, y él después, en artículos posteriores, explica que no es que estrictamente él pensara en una función de producción de coeficientes fijos, sino que al estar dada la tasa de interés en cero, entonces trabajaba como si fuera con coeficientes fijos. Y el modelo de Domar plantea el mismo problema, es un modelo que tiene las mismas características, pero es más enfocado a la política, en buscar el nivel de inversión que te mete en ese equilibrio. Claro. La tasa garantizada. El filo de la navaja es eso. Claro. Porque, digamos, o sea, si vos te vas al carajo. Entonces vos tenés que poner la inversión justo ahí. Justo. Y esos problemas, ¿quién lo arregló? Lo arregló solo. En realidad, en Malthus ese problema se arreglaba ajustando la población con la ley de hierro de los salarios. En el caso de Kalecki, ¿sí? Tenías que es alguien que es un polaco que escribe sobre la teoría del ciclo. Es más, es interesante porque es uno de los pocos tipos que han modelado en un modelo matemático mixto que tiene matemática discreta y matemática continua. Esa no la sabían, ¿eh? No. Tipo, digo que modelo mixto. O sea, porque no es lo mismo modelar en discreto que en continuo. O sea, cuando vos modelás en continuo, digamos, o sea, con que las curvas de oferta y demanda tengan las condiciones naturales, digamos, eso te asegura la estabilidad. En cambio, en el caso del discreto, digamos, importa también el orden de magnitud, porque si te vas al carajo, te vas y entras inestable. Entonces, digamos, la hipótesis, de hecho, la hipótesis del corredor es eso, vale en el entorno infinitesimal. Claro. Te salí del corredor, te fuiste al carajo y las dinámicas son explosivas. Y, digamos, Kalecki tenía la redistribución del ingreso y te permitía mover la propensión marginal a ahorrar para, digamos, estar en el equilibrio. Y en el caso de Solow, lo que modifica es la función de producción, pone la función de producción neoclásica y por lo tanto la relación capital-trabajo es variable y así es como construye el modelo Solow. Modelo que después lo testea en el 57 y le da para el culo, explica solamente el 15%. De ahí que aparece, sumable capital humano, eso ya lo discutimos. Aparece Stigler, aparece Gary Becker, aparece Usawa. Yo tengo una pregunta. ¿Qué? Tobin. No, genio del mal. Otro keynesiano, genio del mal. Efecto Tobin. No, hemos hablado del efecto Tobin. La Q de Tobin. Yo hice un trabajo sobre la Q de Tobin que lo hice muy neoclásico. No me imagino que a los keynesianos eso no le va a caer muy bien. ¿Te miraste alguno de tus primeros trabajos y tiempo después quedaste en desacuerdo con vos mismo? Sí, claro, obvio. Digamos, todo lo que escribí hasta el año 2014, en nada de eso creo. ¿En serio? ¿Y cómo te sentís con eso? ¿O ya estás un aprendizaje que lo tenés? Entiendo que es parte del aprendizaje. Es decir, es parte del proceso del conocimiento. O sea, no, de hecho, todos los fracasos
que iba acumulando me hacían ir moviéndome por la biblioteca hasta que llegué a la Escuela Austríaca de Economía. Impresionante. No, pero fue toda una historia de fracaso, era pifiar. Hasta que diste con la Red Pill. Y sí, digamos, yo no me enojaba con la realidad y seguía repitiendo el modelo. Me enojaba conmigo porque tenía por un no modelo poder de explicar mierda. la realidad, exacto. Claro, entonces iba y buscaba otros horizontes. Bueno, de hecho, el profe Martín Krause lo que dice de justamente una de las mayores virtudes de Adam Smith es que el tipo no intentó escribir o describir cómo debería ser la realidad, como hacían todos en su momento, sino que el tipo intentó explicar los fenómenos de la realidad que ya ocurrían. Bueno, por eso se anticipó 200 años. Para mí, Adam Smith, porque aparte tenía la evidencia empírica en contra. Claro. O sea, si yo lo mirara como discute hoy la profesión, Malthus le llenó la canasta. Claro. Porque, digamos, la evidencia empírica estaba al lado de Malthus, no de Adam Smith. Qué piola, si te parás hoy, qué piola. Bueno, el tipo la vio, Adam Smith la vio. La vio. Huerta de los Soto primeros en no verlo. lo quiere nada Adam Smith. Dice que es un plagiador. Bueno. Que inoculó el virus marxista al meter la teoría de valor trabajo. Y te hago una pregunta, ya que estamos por batir el récord mundial. Walter Block no se mencionó. Walter Block y John Locke. Bueno, Walter Block es uno de los más grandes exponentes del anarcocapitalismo. Tiene, hay 3 libros que son maravillosos, tiene un montón más, ¿no? Pero tiene que se llama Defendiendo lo Indefendible. Sí. Yo me acuerdo que cuando salió Defendiendo lo Indefendible, el 1, con Diego Zucalesca hacíamos el consultorio de Milei, pero en el canal de la ciudad. Después no me dejaron entrar más a mí en el canal de la ciudad y después lo echaron al pobre Zucalesca. No me imagino por qué. Y por ser amigo mío lo echaron. Sí. Digamos, no era muy tolerante a los críticos del gobierno, el canal de la ciudad. Yo lo quiero cerrar, Vamos, sería un acto de justicia. Pero al margen de eso, y eso después fue la base, después era increíble porque hacíamos el consultorio de Milei y hacíamos cosas que estaban en Defendiendo lo Indefendible. Y empezamos a ver. Es un gran título, ¿eh? Y empezamos a ver. Hay 3 de esa saga. Entonces empezamos a ver que tenía muchas reproducciones en YouTube y que, digamos, y que en el Twitter caminaba bien, todo. Entonces que ahí hicimos la obra de teatro, que era el consultorio de Milei. Claro. El consultorio de Milei. Donde tenés una gran defensa a Messi, dicho sea de paso. Sí, me acuerdo. Messi es imposible, sí. Y después, eso después dio origen al consultorio de Milei, que básicamente, mi hermana hacía de secretaria asistente mía. Yo hacía como una suerte de psicólogo. Zucca era un paciente atribulado por los problemas de la economía. Y Claudio Rico hacía de un esquizofrénico con personalidades múltiples. Entonces, Zucca me iba preguntando cosas de la economía y ahí aparecían personajes que imitaba a Claudio Rico y entonces cada vez que mencionaba alguno de esos aparecía. Entonces era una charla de macro, de coyuntura y encima te cagabas de la risa. Algo sin precedentes, yo creo, no sé si en la historia del mundo habrá un economista, digamos... Vamos a hacer otra. ¿Ah, sí? Sí, vamos a hacer ¿Como otra. presidente? Que se llama, sí, vamos a hacerla, que se llama Juicio al Capitalismo. Y básicamente yo voy a ser el abogado defensor del capitalismo, Zucca va a ser del fiscal que acusa, y va a haber un tribunal y un juez, van a estar siempre mis rubias que
voluptuosas que me van a defender, se van a vestir de estatua de la libertad y todo. O sea, y lo vamos a hacer a beneficio del Garrahan. ¿Ya tenés fecha? No, pero es que necesito tiempo para terminar de escribir con Zucca, pero ya tenemos casi todo armado, pero... Y nada, después hay que ensayar y todo. Y estamos también gestionando que la autorización para hacerla en el muro de Berlín. ¿Cómo en el muro de Berlín? ¿En el muro? ¡Claro! ¿Allá? Claro, y sí, ¿dónde va a ser? ¿En el muro de Berlín? ¿Dónde carajo querés que llegue? En Berlín, boludo. Qué bárbaro. Y nada, y recaudar fondos para el Garrahan. O sea, vamos a usar mi popularidad para algo, para una obra de caridad. Bueno, ahora digamos que me dieron el premio Nobel judío, y ahora lo voy a buscar en junio. Digo, dono también, me gané $1 millón, ese es el piso, quizás hay más, y lo dono. ¿Lo vas a donar? No, sí, lo dono a una fundación para justamente esta pelea que yo propongo de la batalla cultural. Y sí, lo dono. Digo, de vuelta, digamos, rico no es el que más tiene, rico es el que menos necesita. Esa frase Pero vos bárbara. viste La frase es bárbara. Y quizás para los socialistas no sería tan propia, digamos, de alguien que defiende el capitalismo. ¿Entendés? Que hay como, Sí. como que le genera cierta disonancia cognitiva, Bueno, me pero parece. Después ellos, o sea, viven todos en Nueva York, o sea... Olvídate. Son la contradicción andante. Olvídate, a Brancatelli, de hecho, no hay una foto en la Argentina. El chabón son todos en Miami. Ya, claro. No, bueno, sí. ¿Qué otro economista más? Merton. Merton, Robert Merton, digamos, Bob Merton. está, digamos, el modelo de Black and Scholes está en continuo, el de opciones, y Merton lo hace en discreto, que es el modelo de opciones. Lo interesante es que cuando le dan el premio Nobel le dan a Myron Scholes y a Robert Merton y hacen una mención a Fisher Black, que además, si no me equivoco, era profesor en Chicago también. Y tiene un libro de macro que no saben lo que es. Sí. Sí, ese fabuloso. Digamos, está todo es dinámica y en discreto, ¿no? Una obra de arte. Un libro que lo conoce muy poca gente y es de una belleza conceptual enorme, o sea, porque está modelado en discreto y entonces... Dinámico y discreto, ¿no? Claro, exacto. Digo, un adelantado. Eso digo, ese pibe, digo, o sea, ese tenía otra cabeza. Yo tengo uno difícil. A ver. Gómez Morales. Anda la concha de tu hermana. Ese, a ver, no, a ver, no, lo tenemos que poner en bueno. ¿Viste? Ese es el que es, claro, pero digo, pero ¿por qué es feo que me preguntes por Y eso? bueno, Por eso. un poco de es dificultad. el que fue el ministro de Economía de Perón e hizo el plan de estabilización del 52, que fue un programa de shock. El primer plan, ¿no? El Si no me primer, equivoco. sí, de la segunda mitad del siglo XX, es el primer programa de estabilización, es un programa de shock y funcionó muy bien. O sea, Alfredo Gómez Morales. O sea, así que va en la categoría de los buenos ese. Rogoff. ¿Qué? Rogoff. Rogoff es un fuera de serie, tuve el honor, digamos, fue el tutor de tesis de Demian y Rogoff estaba fascinado con lo que estamos haciendo y entonces le dijo a Demian que me quería conocer y vino con Demian y Kenneth vino con la mujer, que es una fuera de serie. Una mujer genial, digamos, o sea, ella no sabía, pero era anarcocapitalista. Es quien están haciendo una serie sobre ella, porque es la que llevó Plaza Sésamo a Rusia después de la caída del muro. Y es recontra anarcocapitalista. Kenneth es muy ordenado.
Y la mujer es un genio total del anarcocapitalismo. Pero es un economista de una solidez enorme, es un gran economista. Gran economista. Y él dijo que el plan de Toto es el mejor plan económico que él estudió en sus 50 años de historia profesional. Que además fue el número 2 del fondo. O sea, ¿no es que? Y en ese momento el impresentable de Stiglitz estaba en el Banco Mundial. Sí. Bueno, Otro admirador, Rubini. Bueno, Nuriel. sí, Nuriel Rubini, un tipo muy divertido. También nos vino a ver y estaba fascinado con lo que estamos haciendo. Un tipo que sabe mucho, sí, buen economista, sí. de los que te vinieron a ver, de economistas del extranjero, puede ser una buena pregunta. ¿Cuál fue la que más te llevaste o la que más te interesó? No, de todos tengo algo por aprender, aprendo muchísimo de todos. Pero, por ejemplo, a mí me parece impresionante Kristalina Georgieva. La directora del FMI. Tiene un pragmatismo, sí. O sea, digo, ¿por qué? Porque fue ministro de Economía de un país que estaba saliendo del comunismo y tuvo que manejar la transición. Entonces, Entiende de problemas. o sea, no es que solo entiende economía, entiende, digo, del quilombo que Los es mercados lidiar emergentes. Claro. con estas cosas. Bueno, en esa línea, que todavía no he leído el libro, Bulgaria, ¿no? claro, Sí. ese de Bulgaria. de Kristalina Georgieva. Claro, sí, sí. Pero me vino a visitar el presidente de Armenia. Es más, vino para la Asunción también. Y ahí él es economista y me trajo de regalo un libro porque él fue ministro de Economía en la transición, saliendo de la órbita de los países soviéticos, yendo hacia el capitalismo. Y es muy interesante porque le dije, uy, qué loco lo que lo que hiciste vos. Digo, yo estaba fascinado. Me dice, no, es mucho más fácil que el quilombo que tenés que resolver vos. Le digo, no. Digo, si vos estabas saliendo del comunismo, no puede ser algo más difícil. Me dice, no, porque como el comunismo se había caído, había consenso que esa mierda del socialismo no funcionaba y podíamos hacer la reforma. Claro. Vos tenés que lidiar con 100 años de gente que piensa que el socialismo funciona y no terminó de explotar. Bueno, acá nos quedamos sin nafta igual, ¿eh? Está bien, pero... No te digo que estábamos en guerra, pero pero estábamos más o a menos. punto de estallar y vino el super crack, el mejor ministro de Economía de la historia. Y nada, y iniciamos el inicio de la reconstrucción de Argentina. Ahí no sé, Felipe te lo dijo algo. El mejor ministro de Economía de la historia requiere del mejor presidente de la historia también. Totalmente. Por supuesto. Sí, sí. No tendría sentido de otra manera. Mira, mi única virtud es rodearme de tipos muy talentosos y sobre todas las cosas que son muy buenas personas. Te lo puede contar. No, y dejar hacer, pues sin el dejar hacer, Claro. Claro. O sea, yo lo único que aporto es la visión, a dónde quiero ir, el rumbo. Claro. O sea, pero después, o sea... Pero vos lo dijiste que vos dejás trabajar aunque odies al que trabaja con tu ministro. Eso Sí. es una locura. O sea, Sí, es un sí, nivel sí. muy Vos fíjate que elevado de... Javier tiene esa combinación entre un académico, teórico y pragmatismo. Cuando Sí, claro. habló de Bilardo y habló de Menotti. y de economía, de teoría económica, monetaria, Sí, sí, como claro. nadie te puede hablar. Pero Eso creo- no es común. Creo que es una virtud el saber separar, digamos, la habilidad personal, digamos, Es parte de después eso, lo que me puedas parece. llegar a pensar ideológicamente, como creo que también lo haces en el fútbol, por ejemplo, con el Pato Filiol. Pato Filiol es más grande que he visto en mi vida. Sí. No, el Pato Filiol es un fuera de serie. Además, tuve el privilegio de conocerlo. Eso fue mundial. Me llama un día para hacerme una entrevista Hugo Lamadrid, Sí. que jugaba de 5 en Racing. Pero después él tenía un programa súper kirchnerista, Hugo Lamadrid. Tipo muy, muy interesante, muy inteligente. Y tenía un programa que se llamaba Carente de Talento. Sí. Y nada, yo lo había visto jugar a Hugo Lamadrid porque cuando Filiol volvió a la Argentina y fue a jugar a Racing, yo seguí la campaña de Racing, después seguí la campaña de Vélez, pero yo era enfermo del Pato Filiol, no era más o menos hincha del Pato, era
tenía locura por el Pato Filiol. Sí. Entonces, entonces me llama para hacer una entrevista. Entonces me hace una entrevista y en esa entrevista que me hace, digamos, me tira con todo. Como dice el pelado Trebú, con de todo, me tiró con de todo. y la saqué todo. Entonces en un momento se rinde y me dice, bueno, entonces ahora vamos a hablar de fútbol, acá te voy a cagar. Y entonces empezamos a hablar de fútbol y yo haciendo análisis económico del fútbol, digamos, o sea, también se rindió y después de 3 horas terminó la nota. Me dio, o sea... Y la nota, entonces yo hice una teoría de por qué para mí Filiol fue mejor arquero que Gatti. Porque usar la mano, digamos, es un recurso escaso y Gatti jugaba con los pies y Filiol, digamos, con la mano. Igual, digamos, también es cierto que Gatti se adelantó en su tiempo. O sea, de vuelta... que a mí me gustara más Filiol, digamos, eso es lo que no entiendo. Digo, si ustedes se fijan, hay un montón de keynesianos que digo, no, claro. A mí no me gustan. A vos no te gustan, pero digo, no diría que son burros, no diría que son claro. no pelotudos, o sea, digo, no comparto nada más, o sea. Entonces, en ese contexto le pasan eso al hijo del Pato Filiol. Entonces, entonces me invita al programa de radio que tenía el Pato. Tenía un programa ahí en una radio de Puerto Madero. Sí. Entonces, ahí cerca donde está la autopista. O sea, donde termina, igual hace mucho tiempo que no voy, así que puede ser que ahora la geografía sea sustancialmente distinta. Y... entonces, en ese contexto, nada, yo lo estaba esperando a Sebastián, o sea, Sebastián estaba llegando tarde, entonces, bueno, estaba ahí y todo, y yo me imaginé que iba a venir con el Pato, o sea, que, y entonces, sí, Superman. Eso es cuando se retiró el penal que le ataja a River, le caga el campeonato, atajando en Vélez. No, era Superman, el Pato era Superman. Eso es en el 74, su debut en la selección argentina. Javi, ¿hay algo que no sepas? León Barral, el inventor del análisis de equilibrio general, o sea, también una mente superior, digamos, y la utilidad subjetiva. No, pero ¿cómo no voy a conocer la salajada del Pato Filiol? O sea, ¿cómo es penal sin arquero que me pregunté ese? No era humano. Eso es cuando atajaba en España para el Atlético de Madrid. Eso es jugando para el seleccionado argentino. Eso es jugando en Racing. Javi, ¿y el Pato? Eso es jugando en el seleccionado argentino. Mirá esto. ¡No, mirá eso! Mirá de vuelta para el seleccionado argentino. Mirá esto. ¿La saca ahí? El pibe era Superman. ¿Te das cuenta que no era humano? No, era una cosa increíble. Benji Price. No, mirá lo que era, mirá lo que era. Mirá, ahí, jugando para el Flamengo, en Brasil. Ahí jugando para Racing. No, para Vélez, perdón. Ahí para el Atlético de Madrid. Ahí atajando en Racing, mirá. Che, esto es populismo, esto es un Boca River. Batimos el récord, ¿no? ¿Ya? ¿O todavía no? Mirá. Faltan 10 minutos. Contra Polonia, en Rosario, mirá. Planeta. Filiol era de otro planeta. Este es en Brasil, jugando para el Flamengo. Esto también en Brasil. Estamos a 12 minutos del Guinness. ¿El Pato? El Pato Bonacieri. No, pará. El Pato Filiol. El Pato Bonacieri. No, sí, pero pará. Sí, le cambiaste Pato, por eso. No, pero estaba me di cuenta. Claro. Estaba con la anécdota. Con la anécdota. Sí. Entonces, yo, digamos, nada, viste, qué sé yo me hacía la idea, pensá que había sido mi ídolo de chico. O sea, yo era arquero, pero es como la música, la dejé para no hacer daño ni al puesto de arquero, ni a las canciones de los Rolling Stones. O sea, dejé la música por amor a los Rolling Stones, porque, como tenía una banda tributo. Igual volviste siendo presidente, ¿eh? Yo te fui a ver al Luna Park. Sí, bueno, pero o sea, fue un abuso de mi parte, contra mi libro.
pero llenamos el Luna Park de Sí, bote claro. a bote como nadie. Al margen de eso, entonces nada, viste, era bueno, ¿cómo va a ser cuando lo conozca, que esto, que el otro? Y nada, todo lo estaba esperando a Sebastián. Y nada, subimos el ascensor después al piso que estaba la radio. Y de repente ya estaba para... Y nada, y cuando lo vi me quería morir. Y era darle las gracias. Pero digo, nada, tuve la suerte de conocer a personas extraordinarias de distintos aspectos, ¿no? Eso fue, ¿qué año más o menos? Cuando lo conocí. No ocupabas tu cargo de hoy en día. No. No, porque de hecho, después de eso, Pero ya eras lo conocido. invité al consultorio de Milei. Ah, sí, 2018. Y me regaló una réplica del buzo del 78, Mirá. del verde. Y ni hablaste política, nada con él, olvídate. No, digamos, él tiene otro pensamiento político, pero ¿qué me importa? Pero Fue el mejor arquero de todos los tiempos. No, por supuesto, pero Para mí los mejores sí, arqueros que yo he visto, los mejores, fue Filiol, Sí, Buffon sí. y Chilavert. Chilavert, un arquero hizo 70 Hace goles, goles, loco lindo. goleador. Ese pibe se Arquero tomó la goleador. venganza de todos los arqueros juntas. Perdón. Y ese es mileísta, pero a muerte, te digo. No, bueno, si le vi los tuyos. es una masa. El Chile es una masa. También tengo De la escuela austríaca, También Chilavert. me regaló un buzo el Chila. Sí. Buffon arquerazo también, Mirá, Buffon es un tipo que mide más de 2 metros. Tiene la agilidad de un tipo de 1,70 m. Entonces la pregunta es cómo carajo... Tío, Claro. no es humano ese pibe. Bueno, en realidad es pura genética, porque el padre, medallista olímpico en esgrima, y la madre, medallista olímpica también en gimnasia, digamos, digo, que parecen contorsionistas. Claro. digamos. Sí, claro. Entonces el pibe tenía una genética única. Bueno, O sea, hablando de economistas, me hiciste acordar porque... Y el Pato Bonansiri me encantó, lo amé y me parecía un recontra crack y me parece un tipazo fuera de serie. Y además estaba en un momento como el entrenador de arqueros de mi máximo ídolo futbolístico, que es Martín Palermo, que además tuve el honor de conocerlo. Sí, claro. Lo contaste el otro día con Fanta y con Tronco, con los chicos, en Neura. Sí. ¿Cuándo? Cuando lo conocí, porque en una me vino a visitar a la casa de Rosada y me regaló la camiseta de Olimpia. Sí. Es más, fui y puse la cara en Boca para ir a votar Me acuerdo. al candidato de sí, Macri. Sí, claro. Que Macri se fue a Suiza y no votó, y yo sí voté, y Riquelme me mandó a unos inadaptados a putearme. Pero con tal de que ganara el candidato que lo llevaba Martín, yo fui y puse la jeta y que me cagaran a puteadas. Sí, sí. Ni me acuerdo. hablemos de Pero Boca, el día que estamos- lo conocí a Palermo, yo estaba trabajando en Corporación América. Y entonces, digamos, una exnovia me cuenta que estaba tomando algo Martín en El Único. Todavía Sí. era El Único. O sea, Claro. Honduras, El bar de la esquina. claro, y digamos, y Fisroy. Sí. Entonces, nada, como yo estaba trabajando, nerd de mierda, así todo nerd, digo, salí cuando pude. Y entonces, cuando estoy saliendo, me dice, no, ya se fue. Y bueno, y ya venía, que salía. Y me lo cruzo en la puerta de Corporación América. Y entonces, podía creerlo, saludo a Martín, le digo, no, pero Martín, digamos, o sea, y le pongo a hablar de los goles. Sí. Eso. Obviamente que cuando me pongo a hablar del gol de la muleta me pongo loco. Le habló de los tres. El de la vuelta. De los 500, no sé cuántos goles. 305 goles. Estoy seguro que le dijo los 300. Por eso la estatua tiene 3,05 metros. Ah, mirá. Y es el quinto máximo goleador de la historia argentina junto a San Filipo. Qué personaje el nene San Tiene Filipo. un también, gol de atrás de mitad de cancha contra Independiente, Martín. No, ese es impresionante. Y el de- Austari y se el lo de hace. cabeza de mitad de El cancha. A Vélez, Sí. en un rechazo del Austari. arquero. Sí, que ese partido, ¿cómo salió? 4-3, 5-4. Pará, escúchame. ¿Y qué te dijo?
Y entonces tenía que ir a reunirse con Matías Patanián. Sí. Y entonces la persona que lo llevaba, porque era el partido de despedida, le dice, dale Martín, que se nos hace tarde. Dice pará, que digamos, loco como este no encontré ninguno. O sea, estaba ocupado de que yo nada, tenía... Es más, cuando fue el gol de la muleta, yo digamos, estaba en un palco y mi viejo me tenía agarrado del cinturón, porque digo, si no, digamos, estaba como loco. Ponelo Valencia. Y le cantábamos al Toro Gallego. Es bárbaro ese gol. Jugaba a Newell's y después pasó a River. Claro. ¿Qué te iba a decir? Y un Era gol el colgado del 5. travesaño también, que no se puede. Sí, colgado así por Libertadores. Uno con 2 piernas, tiene varios el goles penal válidos. contra Vélez en cancha de Vélez. Sí. Los 3 penales pifiados. No, eso no me lo hagas recordar. Eso Pero- fue contra pero- Colombia, pero digamos, en Paraguay. No. Pero inclusive le dan color al personaje para Pero ver. digo, y cuando le hizo el gol a Grecia, entró y hizo el gol. Sé cómo lo grité. No, Por Dios. ¿sabes cómo lo grité yo, no? ¿Y cómo te llevas hoy con Palermo? ¿Tenés trato? No, me vino a visitar, pero digo, sí, tengo una admiración feroz. No, pero hay tipos que son maravillosos. Digo, por ejemplo, un tipo que es un fuera de serie Sí. y que tiene una cabeza pero increíble, pero lo admiro profundamente, es Ramón Díaz. Sí, claro. No, ese pibe la cabeza le funciona. Digo, es una cosa, es un avión supersónico. Está en Brasil ahora, ¿no? Está en Brasil, sí. Digamos, ahora cuando vaya a Brasil le voy a escribir para visitarlo, ¿no? Pero la cabeza, no sé, ese pibe es increíble, o sea, es admirable. No hay pibes que... Otro que también le cargura el bocho una barbaridad es a Guillermo. Sí. Que lo conociste en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos lo conocí. Sí. También tengo... Me vi las 5 horas de entrevista con Fantino también. No, pero es que la primera vez que yo lo vi a Guillermo Sí. fue cuando fui a ver a Boca a Japón contra el Real Madrid. Y antes del partido vamos al hotel donde estaba Boca, que era el Keio. Sí. Y ahí nos encontramos al Chicho Serna. Entonces, nada, todo. Y en un momento aparece uno de los Barros Esqueloto. Guillermo. No, Gustavo, Guillermo, Gustavo. No. Y entonces Gustavo dice, no, soy Gustavo. O sea, así que fue muy divertido eso, sí, en el hotel. Son exactamente iguales. Para mí son gemelos, ¿viste? Decían mellizos. Para mí son gemelos. Sí, pero es bastante difícil de... Sí, eran igual. Yo me los confundía también en la época del Boca Bianchi. No, bueno, desde la cancha no lo... No, bueno, pero viste que los, qué sé yo, en un momento jugaron juntos, de hecho. Sí. En Gimnasia también. En Gimnasia también. Claro. Es más... Uno delantero y uno más de volante. Es más, cuando yo estaba en Chacarita, ellos, si no me equivoco, son 73 y ya, digamos, que ya como eran crack, jugaban en divisiones más grandes. Entonces jugaban creo que la 71 y cada vez que jugaban contra la Chacarita terminaban las trompadas porque Guillermo te bailaba, pero te pegaba un baile morboso, pero era morboso. O sea, ¿Vos jugaste contra él? No, yo no. No pusieron la categoría más grande. Bien, pero estaba sí, claro. No, pero digo, entonces terminaron siempre a las piñas porque Aparte hablaba, por ahí los cargaba. Eran jetones, te bailaba y te gastaba además. Sí, porque qué sé yo, no sé, digamos, ese seleccionado, viste, sub-16, el que ganó acá, digo, que después cuando fue al Mundial fue un desastre, pero yo, por ejemplo, o sea, había uno que se llamaba Frutos, que jugaba en San Lorenzo. Y ese la agarraba y te pegaba un baile morboso también, o sea, pero no te gastaba. Claro. No, era tremendo. Escuchame, te nombro otro arquero que, a juzgar, digamos, por tu historial de opiniones, creo que no te va a gustar. René Higuita. No, lo detesto, no. Sabía. O también una personalidad medio como el loco Gatti, ¿no? de salir jugando. No, sí, pero no tenía el talento de Gatti. Y también hizo quedar afuera Colombia. Camerún. Del Mundial. No, era una 90. máquina. Del No. 90, sí. Digo, era, digamos, la versión fallida de Gatti. Era un desastre.
Ok. No. O sea, Gatti cuando jugaba, atajaba en serio, atajaba. Digo, cree que era boludo. Sí, claro. Ahí está, mira, la famosa tajada del escorpión. Esta todos los chicos la hacíamos cuando éramos chicos. Sí, Roger Milla le hace Pero era el pues gol, ¿no? firulete, todo, ¿viste? Roger Miller era de Roger Camerún. Milla, el de Camerún, le saca la pelota Sí, claro. le hace el En gol. octavos, ¿no? en octavos o cuartos. Encima creo que era la primera vez que Colombia pasaba de fase de grupo. Quedaron afuera. A mí eso de regalar Sí. no... Equipazo Camerún. Una locura hacer eso. No, es una locura. Ya estamos en récord Guinness, ¿no es cierto? Faltan 2 minutos. ¿De qué querés charlar? Yo te preguntaría... No, yo te quería preguntar si lo conoces a Giorgio Chiellini, que jugaba de 2 o 6 en la Juventus y da la casualidad de que era doctor en economía también. Sí. No ¿No lo conozco. conoces? Sí, Jugaba con Buffon, por eso. Sí, central de Italia. Central de Italia, sí. ¿Cómo? Mariano Gorodich dice. Pelotudo marca cañón. Y resentido. Resentido. Digo, porque, digamos, es el que, por ejemplo, filmaba en Pinamar, creo, diciendo que la costa está vacía, todo, o sea, en un horario donde la gente no va, ¿no? O sea, mentiroso, operador, digamos. No, cuando muy filmaba- resentido, porque el tipo, digamos, como quería que yo lo incorporara en la obra de teatro y todo, y como era medio boludo, no le di lugar, entonces el tipo tira mierda de lo resentido que es. ¿Sabés que no? Mandril, pero Yo ya me acuerdo lo que a hacía. la 25ª. Filmaba cuando hacía 0 grados. Exacto. O sea, hacía 0 grados y decía no hay gente. Y sí, boludo, sí, se está cagando de frío. O sea, no van a ir a la playa. Tengo una pregunta gigantesca para hacerte, que ya me van a querer matar todos. Y ya creo que faltan 10 segundos o algo así para cumplir el Guinness. Nada, que es básicamente por qué carajo se pelearon la escuela austríaca con la escuela de Chicago. Que eso siempre... No, porque el marco analítico es distinto. Pero tengo entendido que inclusive a Hayek lo expulsaron, hubo, digamos, hasta a roces, digamos, que después Hayek fue magnánimo y los invitó a los Chicago Boys. No, bueno, pero porque vos tenés que pensar la discusión en lo que es en el post-keynesianismo y el marco analítico que utilizaba Chicago era un marco analítico alineado a la discusión de un modelo que se llama ISLM. Sí, que es el que hablamos hace ratito. Exacto, Sí, digamos, Higgs. el modelo Higgs-Hansen. Es un modelo... Entonces, mientras que los keynesianos en ese modelo determinaban básicamente ingreso y tasa de interés, digamos, en el modelo monetarista determinas la tasa de interés y el nivel de precios. Pero la estructura analítica es la misma y la estructura analítica es una estructura fallida. Vos, el marco del Bixeliano es un modelo de características intertemporales, porque el ahorro es el consumo futuro y la inversión es pasar producción del presente al futuro. Entonces, el equilibrio ahorro-inversión que determina la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal, es un modelo dinámico. Y la tasa de interés se determina porque existe el tiempo, no porque existe el dinero. Entonces, lo que vos tenés es que la tasa de interés en rigor son los precios presentes sobre los precios futuros. Por eso yo me pongo loco si tocas la tasa de interés. Claro. Yo una vez le hice este chiste a Federico, no le gustó mucho, a Sturze, cuando estaba en el Banco Central. Meta de inflación. Cuando pasó del control de agregados monetarios al control de tasa de interés. Y le dije que era peor que Moreno lo que estaba haciendo. Tranqui el chiste que le Y porque, entonces me dice, ¿cómo vas a decir eso? Me dice, no, porque Moreno quiere controlar los precios presentes, vos querés controlar los precios presentes y futuro, le dije. Entonces, bueno, no le gustó mucho, pero bueno, ahora, trabajamos juntos y es el dueño de una de las motosierras y es un emblema mundial y es así que pero aparte, no solo es un tipo hiper talentoso, sino que además es un ser humano fuera de serie. Es decir, Federico, eso es lo que pasa con todos los miembros del gabinete. Son gente
profundamente talentosa, pero sobre todo las cosas son buena gente. Dios, trabajan todos integrados, trabajan todos... Bueno, Federico además tiene eso de que se interrelaciona con todos los ministerios, digamos, para sacar y desregular, ¿no? Sacar regulaciones y desregular, o sea. Entonces la verdad que sí, es muy, muy interesante. Pero el marco analítico es distinto. Digamos, los esquemas vixelianos son intertemporales. La escuela austríaca, digamos, del marco analítico de Vixel salen 3 corrientes. Sale la escuela sueca, sale la escuela de Cambridge, Inglaterra, donde estaba el Keynes del Treatise on Money, y la escuela austríaca. Digo que es una corriente totalmente distinta digamos, al tronco, digamos, de la teoría cuantitativa, donde, qué sé yo, debatía, digamos, Fisher, digamos, que es el que arma la teoría cuantitativa moderna, por decirlo de alguna manera, y Friedman es un heredero de Fisher, pero, digamos, adentro del modelo de keynesiano. Claro. Entonces, digamos, analíticamente es muy inferior el marco analítico de los monetaristas. Después Chicago, digamos, conforme fue evolucionando el debate y que vuelven los microfundamentos gracias al trabajo de Friedman sobre la curva de Phillips aumentada por inflación, después aparece Robert Lucas Jr., y con eso, digamos, con expectativas racionales se vuelve a los microfundamentos. El propio Robert Lucas, digamos, después de la contribución de expectativas racionales, se empieza a debatir y a revisar todos los temas de crecimiento económico, porque el tipo dice, no, pará, ¿qué carajo discutía Adam Smith? Adam Smith discutía el crecimiento. Entonces, hay un montón de cuestiones, digamos, metodológicas que no... Digo, el ensayo, digamos, hay un libro de Friedman que está buenísimo que se llama Ensayo de Economía Positiva. El primer ensayo, digamos, agarra una tríada que te caga a trompadas. Digo, sí, de base, claro, exacto. Pero, digamos, yo ganó la escuela austríaca, podríamos decir. En tus libros, en tu opinión. Yo, digamos, me siento parte de la economía austríaca. Sí, claro. Pero en la academia ganó Chicago. Ganó Chicago. Y los bancos centrales del mundo manejan tasa. Digo, independientemente. No es mainstream hoy la escuela austríaca para nada. No. En el mundo, digo. No, es una rama marginal. Yo dije, igual, me importa 3 carajos. Digo, o sea, para mí son los que tienen razón, pero. Bueno, otra pequeña batalla cultural. Probablemente que habrá Javier que dar, ¿no? va a ser uno de los máximos exponentes. Exacto. Muchachos, siendo la 1:49 de la mañana y me hablaste de tu gabinete, entiendo que mañana hay reunión de gabinete. Sí, a las 9:30. Así que finalmente los voy a dejar liberados después de haber... No, liberado no, porque yo siempre estoy libre. Bueno, perdón. No, por favor. Hemos cumplido... ¿Puedo pedir ¿Hemos llegado té? al Guinness? Ah, ¿te querés seguir? ¿Querés seguir? Estamos. Me duele la garganta, necesito un té. Vamos con un té, muchachos. Así que, digamos, mientras que me tomo un té, me podés preguntar más cosas. Bueno. O si querés, prendo fuego más economistas, qué sé yo. Es la entrevista a un presidente más larga de la historia. Es la entrevista a un presidente más larga de la historia. Podemos atrasar la Confirmado reunión. ya. Podemos atrasar la reunión de gabinete. No, que ahora nos marcamos más tarde. Sí, tenemos de todo. Mañana tenemos de todo. Sí, tenemos también, ¿cómo que se dice? Tenemos inauguración. Inauguración. Local. Voy a ir. Sí. Voy a ir. Núñez. Vamos ¿Mañana a estar qué hay? Vamos a estar en el lugar de Feli Núñez. Vos sabés que fue un tatarabuelo mío el que fundó el barrio, Núñez y Saavedra. Mirá. Cosa que uno aprende. Igual, digamos, no lo tomás dentro de la familia a Saavedra. Y No por Cornelio. Claro. y da la casualidad, la casualidad. Encima te tengo humor a esta hora.
No soy de... Che, el que lleva hablando como no sé cuántas horas soy yo. Digo, se supone que usted tendría que estar más entero. Martín está hablando mucho. No, que soy de Boca encima. No le digan así a Marto, che. No, mira, Martín... Debería ser de River, pero soy de Boca. Martín, digamos, es un tipo que te sorprende, porque vos lo ves callado todo, y cuando mete el abogado es tremendo. No, sí. Lo conozco de acá, de las tres anclas. Mira, que... y Furiase también. Furiase es maravilloso. Furiase, un día estábamos discutiendo el tema de la salida del cepo, y digamos, entonces lo mirábamos de un lado, del otro. Y a mí se me ocurre a las 10 de la noche. Sí. Eran las 4 en un momento nos pusimos a hablar. Sí. La verdad, Amalia, una santa, porque, digo, o sea, me levanté de la cama y me fui a hablar con este. Sí. Terminó a las 4 de la mañana. Hablemos ya de economía, le dijiste. O sea, Pero es un placer. Pero, escúchame, pero salió. Salió. Valió la pena. Y todos los madriles lloran. Y lo lloraron, lo tuvieron que llorar. ¿Cómo los ven a los mandriles de acá para adelante? Ante la aplastante evidencia Deshidratados. de la realidad. Deshidratados. ¿viste? De tanto Deshidratados llanto. y enrojecidos. Yo creo que va a haber... ¿No pensás que va a haber algunos que puedan definitivamente terminar repiliándose, digamos, ante la aplastante evidencia, digamos, de todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar de acá No para porque no adelante? están dispuestos a modificar su marco analítico. Ahí te traen el TV. A ver, digamos, o sea, voy a... Uy, muchísimas gracias. El que quieras. Lo que sí, azúcar necesito. Y- No, pero o sea, más. Sí, escúchame, Nahue, tráele una botellita de agua nueva si podés. Dale. A ver, a ver, por ejemplo, Dalpifieto va a seguir siendo Dalpifieto y va a seguir siendo deplorable y va a seguir errando. Para mí es una tronca total, yo se lo dije en la cara. Entonces, por ejemplo, digo, ella sigue pensando en modelos de 2 brechas, 3 brechas. O sea, digamos, estábamos en la época de Sturze, estábamos con tipo de cambio flexible y seguía hablando de restricción externa. Digo, no existe la restricción externa con tipo de cambio flexible. Como pedir acumular reservas, es lo mismo. Digo, Menés era Bueno, yo creo que o sea, si estás 7 años más, van a hablar 7 años más de atraso cambiario. de atraso No cambiario. tengo ninguna Tenés tipo duda. de cambio libre y Sí. hablan de atraso cambiario. No. Escúchame, te tiro una economista más mientras te preparas pero el té. la otra, digamos, o sea, con la inflación, puja distributiva, todas las cosas que está todo mal. Digo, todo que falló todo, o sea, digamos, no, por ejemplo, a Dalpifieto le veo la misma capacidad de learning que a Carmelian, 0. Es grave lo que estás diciendo. Igual a mí me sigue sorprendiendo que ante la evidencia alguien lo sigue consumiendo, ¿no? Le siguen comprando, sí. lo Bueno, siguen pagando. Y siguen viviendo, digamos. Es un gran punto. O sea, no hay... De un sueldo, digamos, siguen cobrando. Es extraño. O sea, ayer, por ejemplo, Dugan en C5N dijo que hoy el dólar se iba a disparar y no sé qué. No pasa. Nadie le dice nada, o sea, no pasa nada nunca. No, pero lo que Manuel dice es que ellos sí, siguen bueno, laburando. es que No, bueno, escúchame, un de columnista que lo economistas, contradice lo maltrata, ¿no? Digamos, como le hizo al pobre Antonio Aracre. Bueno, sí, pero por ejemplo, lo sigue El contratando los tolerante, economistas el de- que se equivocan, o sea, no, es como que no hay... Pero es que no les importa eso. No, es que en el fondo... Es decir, hay periodistas que lo único que van a hacer es llamar gente que tire a mierda, porque no les importa lo que está diciendo el economista, le importa que tire mierda, Claro, pero los porque, digamos, o sea, Los los empresarios tipos que- juegan políticamente. empresarios que contratan a economistas que se siguen equivocando, para mí en el fondo siguen creyendo que en algún punto va a salir mal. Sí. O sea, dicen en Argentina siempre salió mal. Y bueno, o sea, yo lo sigo contratando. Total, algún día le va a tener razón. No, yo he conocido muchos empresarios que contratan sabiendo que son malos, pero para Sí. tener otra dimensión del análisis, digamos, ¿no? ¿Ah, sí? O sea, sí. O sea, sí. que no los contratan de economistas de cabecera, decís. Exactamente. Sino que tienen a ver dos versiones Ellos distintas. creen que son de cabecera, pero en realidad no lo son. Ah, ¿no? mira, esa no la tenía. Sí. Bueno, ahí tendría un poquito más de sentido.
cómo es que de sigue, por qué tienen clientes. pudiendo subsistir, digamos. Te tiro otro nombre de una economista que yo vi en su momento el debate que tuviste con ella, Delfina Rossi, la hija de Agustín. Fue 10-0 el debate que No, está bien, pero de vuelta. Fue 10-0, fue paliza morbosa. Sí. Pero yo no diría que la chica no sabe de economía. Ok. O sea, yo no adhiero a las cosas a las que ella adhiere. Para mí todas las cosas que dice están todas mal. Pero no quiere decir que eso no tenga un correlato, digamos, de lectura. O sea, lo que está atrás de lo que dice, digamos, no es que adhiere a otro marco teórico, que para mí está mal, pero de vuelta. Yo eso... No quiere decir que no sea inteligente, decís. Bueno, eso no lo sé. Yo lo que puedo decir es que adhiere a otro marco teórico que para mí está mal. Ok. Y obviamente que claramente cuando vos... La realidad es que cuando vos si vos llegaste a la escuela austríaca haciendo todo el camino previo, te volvés un hijo de puta. Le contás las costillas a todos todo el tiempo. Claro, porque ya te conoces todos los argumentos. Claro, exactamente. Entonces te pasaste todo el jueguito. Claro, entonces... Escuchame, Álvarez Agís, me dicen. Ah, ese te iba a decir. Otro... Yo le digo, Álvarez el Gil. Es otro mandril. Con respecto a lo que dijiste, de hecho... El tipo ese, digamos que durante la pandemia se mofaba de la hipótesis monetarista y decía, mirá, está aumentando la emisión y baja la inflación. Tipo deplorable. O sea, aparte deshonesto intelectualmente, porque cuántas veces hablamos de los rezagos de la política monetaria. Pero no les importa eso, digamos, o sea, a mí, digamos, nada, me parece, digamos, si no es un choto, entonces es muy deshonesto intelectualmente. Sí, algo ibas a decir. Lo que te iba a decir es que de hecho para mí tus mejores entrevistas o videos que tenés en YouTube son los que hablas de Keynes y hablas capítulo por capítulo, esos son impresionantes. Bueno, lo leí. Igual sabes que hay alguien que lo leyó más que yo. ¿Quién? A ver, lo primero que hay que entender es que, ojo, hablar de Keynes es complejo porque son 30 tomos. Sí, claro. Y el tipo no siempre tuvo exactamente la misma opinión. Exactamente. Era un poco volátil. Pero, al margen de eso, todo el mundo habla de Keynes y en general suele hablar de la teoría general. Y la verdad es que la mayoría no lo leyó a Keynes. Te das cuenta que no lo leyeron. Pero, y si lo leyeron, no lo entendieron. Digo, qué sé yo la primera vez que leí a Keynes lo leí en la facultad. Y la verdad que hoy me doy cuenta que no entendí nada. La segunda vez lo leí después en el posgrado, día del IDEX, después de haber leído a Leigh Honhoff. De ahí entendí más. Y bueno, entonces después fui entendiendo más. Después lo volví a leer, digamos, con el quilombo de la crisis subprime. Y ahí entendí un poco más. Y después cuando lo leí, después de haber leído los austríacos, lo odié. ¿Y ahí vino desenmascarando la mentira keynesiana, o no? Sí, pero ahí todavía no era... era austríaco, pero no, digamos, o sea, intenso como ahora. Ok. Te faltaba ahí el fino, digamos, de... Y me estaba cocinando todavía. Estaba verdolaga todavía. Pero en Demoliendo Mitos ya eras austríaco. En el programa de radio que hacías. Sí, porque yo me convertí a la escuela austríaca en el 2013, 2014. Bien, o sea, ya tenías mucho tiempo. Yo era fanático de ese programa. Claro, creo que ahí es cuando... Era fanático de ese programa, sí. Ahí es donde hablabas de Keynes, ¿no? Sí. Sí, hablaba de todo. Sí, que fue 2017, ¿no? 2017, 2018. En mi época de puteadora mansalva. Sí, me acuerdo cuando... Ahora está moderado. Cuando se ahora soy una señorita, digamos. Cuando se produjo el... Uy, Dios, lo que puteaste ese día.
Me cagaba de risa en mi casa cuando, y a la vez lo sufría porque digo, la puta madre, van a hacer mierda el país otra vez, cuando se produce el avance del Ejecutivo sobre la independencia del Banco 28 de diciembre del 17. Sí, señor. 28 de diciembre de 2017. Lo que puteaste ese día. Bueno, ahí, mira, yo te cuento algo. Yo, digamos, fui a varios programas, todo. De hecho, después de eso es que me pusieron el Nostradamus de la economía, porque después se dio todo. Sí, claro. Pero cuando lo decía se me cagaban de la risa. Yo no me olvido más. Ese mismo día estaba yendo por todos los canales y el último canal al que voy es a... Por eso yo lo quiero tanto a Federico, porque no solo es un tipo súper talentoso, sino que es buena gente. Sí. Entonces yo lo que nunca, digo, porque yo cuando estoy... Vos me viste, yo entré acá, apagué los teléfonos. Sí. Estoy al aire y me había olvidado de apagar el teléfono y me llaman por teléfono, miro y era Federico. Lo que nunca, además, me levanté y me fui. Entonces, nada, me decía que se sentía mal por lo que había pasado y todo. Y yo le decía, renuncia. Renuncia porque te van a cagar. Renuncia porque te van a cagar. Renuncia porque te van a cagar. Te van a usar políticamente y te van a cagar. Te van a llevar puesto. Y te van a llevar puesto, se van a cagar en tu honor. ¿Y sabes lo que me dijo? Lo que pasa es que si yo renuncio, no me van a renovar las LEVAX y se van a llevar puesto al gobierno y yo le debo lealtad a mi jefe político. ¿Me entendés? Tipo... Dignidad. O sea, ¿me entendés? No es que solamente es un técnico de la reputísima, es un ser humano extraordinario. Con sentido del honor. Claro. Y cuando él me trajo todas las reformas, nosotros también teníamos en paralelo un equipo de reformas que lo llevaba adelante Rodríguez Chirilo. O sea, por eso cuando hacemos el anuncio del DNU, está Federico y está Rodríguez Chirilo. Claro, en energía, ¿no es cierto? Sí, pero había trabajado en muchísimas reformas, en la reforma del Estado, un montón de cosas. Y yo le dije a Federico, yo voy a lograr que la historia te reivindique. Por gran técnico, pero sobre todas las cosas porque sos un excelente ser humano. Y hoy el mundo reconoce a Federico como el arquitecto de toda la desregulación y que es una fuente de mejora de libertad económica y de crecimiento. Entonces, digamos, o sea... No, digo, está claro, digo, que como verán a mis ministros les tengo... Especial afecto. Les tengo un especial afecto y los admiro. O sea, es más, a veces le pido disculpas a algunos de mis ministros porque, digamos, o sea, por ejemplo, nunca lo menciono a Mario Lugones, ¿no? El ministro de Salud. Y antes tampoco lo hacía con Mario Russo. Y dos tipos excelentes, unos profesionales de reputísima madre, pero claro, yo no sé ni el nombre de los huesos. Claro. Entonces, ¿de qué le puedo hablar, pobre hombre? O sea, digo, le tengo que decir a laburar, ¿qué le voy a decir? No sé, un borongo. Ayer, bueno, la última reunión de gabinete, me vino a ver por un tema y yo todo orgulloso le dije, aprendí el nombre de un hueso. ¿Cuál? La primer cervical, Atlas. Exacto. La segunda, Axis. La segunda es Axis. Y después son todas con números. Exacto. Pero... aprendí algo, o sea, un día, ¿me entiendes? Pero no sé nada. Viste no sé. que es Atlas porque sostiene al cráneo, sostiene al planeta. Exactamente. No, también tiramos firulete nosotros en medicina, ¿viste? Claro. Sí, eso la sabía. Pero entonces fui y le dije, había aprendido, digo, pero pobre hombre, o sea, digo, es un tipo súper talentoso pero lo bueno de la última reunión de gabinete, cuando hablamos sobre el crecimiento, cada ministerio vio el lugar y el rol que tenía en eso. Sí, que déjenme contar una intimidad del gabinete. El presidente hizo llevar un pizarrón y se puso a dar una clase de 2 horas a punta de fibrón, explicando crecimiento económico y, bueno, determinadas cuestiones que no vienen al caso ante todos los ministros. 2 horas se dedicó a ser profesor de los ministros.
Se nota demasiado te gusta el cine. Igual lo más divertido fue cuando empezó la ronda de preguntas y respuestas. Sí. Eso fue espectacular. Nos podríamos haber quedado un montón de horas, pero había que laburar. Detalles. Cuando sí, así estaba pensando. Mañana. Como mañana, por ejemplo. Mañana tenemos 9:30. Bueno, ¿cómo están? Desenchufámosla. Yo estoy entero. Bueno, no sé, como quieran. Yo estoy para seguir, vos sos el presidente. Yo soy un humilde conductor de un canal de stream. Así es, qué bueno. ¿Qué dicen ustedes? A ver, las tres anclas, ¿cómo están? ¿Laburan mañana? Para que esto tienen que cuidar la cantidad de dinero, que no sea cosa que se les escape la cantidad de dinero. Dale, listo. ¡Viva la libertad, carajo! No, Toto los caga pedos. Sí, no. No, se llega a escapar la cantidad de dinero, los cago a trompada. ¿Qué te pasa? Pero decirles que les dije el día que entré en el Congreso, el 1 de marzo, los vi. Bueno, eso lo contamos siempre a los inversores. ¿Cómo fue? No, nos ve y nos dice que no crezca la cantidad de dinero. Y así. Che, algún día me gustaría, y ya que estoy acá aprovecho para pedírselo. Estimado fan, digamos, cumplí hoy con sus expectativas. Me gustaría ir al Banco Central, pero no sé si es en el Banco Central donde se emitían los billetes o en la Casa de la Moneda. La Casa de Moneda. Quiero ir a ver, o sea, dónde estaba el botón que empobrecía a los argentinos. Quieres hacer la de Milton Friedman. Quiero verlo físicamente, exactamente. Sí, ahí tenés que ir a la Casa de la Moneda. ¿no? Me habilitan un día para... No sé si será legal, ¿viste? No sé. Acá que te habilite el presidente. Me habilita el presidente, porque quiero ir a ver cuál era la máquina generadora de pobreza a mí no de me los llevan. argentinos. A mí eso no me llevan. Ah, vos no pisás ahí directamente. Y no, porque si entro ahí, entro con dinamita, todos. Igual los billetes los importamos. Claro. Bueno, muchachos. Una vuelta decían que si los traían de afuera, entonces... No, eso era increíble. No generaron inflación. No generaban más. No. No generaban inflación, decían. Que no generaban. En C5N decían que si no los imprimías acá, los traías de afuera, era una manera de mermar la inflación. Claro. No, es más, que por eso los importábamos. Que así luchábamos contra la inflación. Era bizarro. No, hay una que es buenísima. Mirá cómo se acuerda. Hay una que es buenísima. La cuenta a Friedman en uno de sus libros, que cuando era la guerra entre el norte y el sur, a los del sur en un momento le toman un lugar y le joden justo el lugar donde imprimían los billetes. No. Entonces venían en una hiper y la hiper hizo ¡paf! Claro, no había más. Claro, se estabilizaron. No, después digo, o sea, igual digamos, o sea, fueron y recomponieron la máquina y siguieron imprimiendo. Sí, esas historias son espectaculares. Bueno, me quedó también que te acordás que te dije, la guerra. el plan Berhard. Claro. El plan de los nazis para... para hacer mierda a Inglaterra de tirarle billetes. Hay una película, para de hecho. De hiper. Hay una bien película, stalinista. Hay una película, de hecho, El Falsificador. Secuestraron a un judío que era el que mejor hacía los billetes y lo pusieron día y noche a falsificar libras esterlinas. Y después la manera de meterlos a circular, digamos, en la economía inglesa era con infiltrados que iban a gastársela toda en los casinos. Generan inflación. Y después también dicen que con los aviones iban los Stukas y tiraban bolsos de guita. Digamos. Es decir, lo que nosotros sacamos acá siempre como conclusión es que lo que Hitler le hizo a los ingleses para fundirlos y ganarles la guerra, los cucas nos lo hicieron a los argentinos para generar prosperidad. ¿Vos me entendés eso, no? Es una locura. Es una locura. Así es. Muchachos, bueno, presidente, la verdad que te agradezco por haber venido acá. Esta es tu casa, lo sabés. Siempre que quieras podés venir. Manu, muchísimas gracias. Por favor, un placer enorme. Por haber venido hasta acá, bueno, las tres anclas, los chicos detrás de cámara, muchas gracias, bueno, por haber bancado estas. ¿Cuánto hicimos? ¿6 horas? 6 horas, sí, es Guinness, ¿eh? Esto es récord. Nunca pasó en la historia de la entrevista más larga a un presidente jamás realizada. Sin relleno. No, sin relleno. Sin todo. pausa. Claro, sin relleno de nada. Así es.
Así que, bueno, los dejo, así pueden ir a custodiar la cantidad de dinero, por favor. A desayunar, vamos. Que no se le escape la base porque los mato. La amplia. Estoy tolerante. Y mientras tanto, nosotros nos estamos viendo mañana a las 21 horas, ya volvemos al horario normal, como todos los días. Les mando un saludo gigantesco. Javi, si te puedo pedir el favor de que les pidas a los muchachos que aún no se han suscrito, que se suscriban y que compartan este canal, así podemos seguir difundiendo la batalla cultural. Muchachos, suscríbanse al canal y compartan y listo, ánimo. Abrazo, no es muy difícil. Claro. Se lo dice el presidente. No, pará, escúchame, y no me vas a dar la lista de lo que tengo que mandar preso, lo que tengo que echar. Eso lo charlamos después. Pablo la ok. No, yo creí que era esa libretita. No, igual me sorprende que sea tan chica, digo, o sea, si te paso yo, te paso, digamos, un mamotreto. Dios, lo que van a hacer los títulos de Clarín mañana. No, claro. Digamos, o sea... Digamos, el boludo que se parece al papá de Milhouse. Uf. Sí, listo, ya está. Déjenle ahí, no pongan el nombre, todos sabemos de quién estamos hablando. Todos sabemos el nombre de... Chao, gente. Dear mama, are you okay over there? Your son is crying and missing you. It sees you in his dreams. You sent Jake down to CCP, 'cause it's God's will, it's God's will. And so I'm with you, and I'll see you when we get in the CCP. Yeah. So take our lives over and over and over and over again. So I'm putting up a fight to protect my family. Let's take down the CCP. Might have made a promise, but the virus is there screaming no more death. 'Cause together we stand, it's just you and me. It's just you and me. Taking out the CCP. They might have took our parents, but they can't take our hearts. 'Cause the love we have shines so bright in the dark. It's just you and me. It's just you and me. Taking down the CCP. Hey, son, I got a million things I wish I could have said to you, but I'll start with I'm so proud. Yeah, you're doing the things that should have been done a long time ago. And I know, and I know, and I know you're gonna take on now, yeah. So why do they take our lives? Why do they take on over and over and over and over again? So why I'm putting up a fight. I'm putting up a fight to protect my family. Let's take down the CCP. Might have made a promise, but the virus is there screaming no more death. 'Cause together we stand, it's just you and me. It's just you and me. Taking down the CCP. They might have took our parents, but they can't take our hearts. 'Cause the love we have shines so bright in the dark. It's just you and me. It's just you and me. Taking down the CCP.
我们的哭泣一起感动了天意，感动了天意。妈妈，我们的哭泣一起感动了天意，感动了天意。